anterior el aporte de los hermanos Ugel Michelek y Richard Pratt para el entendimiento de estas clases sobre el reino de Dios en Israel. El domingo anterior estudiamos dos elementos de la definición que conocemos del reino de Dios. Recordemos esa definición. El reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. ¿Y cuáles fueron los dos elementos que estudiamos la semana pasada? ¿Recuerdan? Dos elementos estudiamos. Estudiamos el pueblo, el pueblo de Dios, que veíamos que era un pueblo que estuvo esclavizado. ¿Y Dios qué hace con ellos? Los saca, los rescata, o en un lenguaje un poquito de pronto más de salvación, los redime, los hace salir de la esclavitud a la libertad. Eso hace Dios con su pueblo. También veíamos que el pueblo de Dios debía aprender a depender de Dios. Esos son elementos que estudiamos acerca del pueblo de Dios. ¿Qué otro elemento estudiamos aparte del pueblo? El gobierno. Muy bien. Y hasta ese momento, ¿cómo fue que Dios gobernaba a su pueblo? ¿Qué fue lo que Dios les dio? Unas leyes. Las leyes. Muy bien. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 19 en adelante. Cuando está el pueblo de Dios en el monte Sinaí, Dios le da unas leyes para las cuales se gobernaba el pueblo. Y también decíamos en esa ocasión que Dios, como el rey y único soberano, tenía todo el derecho a darles esas leyes. Y esas leyes eran para su bienestar. Ahora, veíamos que esas leyes estaban desde Éxodo 19 hasta el capítulo 24. Y ahí quedamos en la historia. Veíamos también un poquito que el Levítico hablaba de esas leyes y también el Deuteronomio las aplicaciones. Pero ahora quiero que pasemos a la siguiente fase, la bendición. Si el Señor nos concede el tiempo, que espero que sí, vamos a estudiar algo de la bendición y también veremos acerca del lugar en la mañana de hoy. La bendición y el lugar. Muy bien, entonces vamos a pasar al punto número 3, la bendición de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 40, o sea, el final del libro, hay un elemento que se vuelve central en el relato. A ver, miren el capítulo 25 y qué elemento aparece ahí como importante. El tabernáculo. Muy bien. Entonces veamos que la bendición de Dios está relacionada con el tabernáculo. El tabernáculo. Y todos esos capítulos, por lo menos desde el 25 hasta más o menos 29 o 30, Dios va a dar las instrucciones detalladas. Pero ¿qué detalle? Bastante detalle de cómo Dios quería que fuese el tabernáculo. Y ese tabernáculo iba a tener unas lámparas, iba a tener una mesa con panes, iba a tener un altar también de sacrificio, una fuente para lavarse y un arca del pacto bien especial. O sea, Dios quería que ese lugar se convirtiese en una bendición para el pueblo, pero bien detallada. Ahora, pensemos. Los primeros capítulos del 25 al 29, más o menos, hasta 30, perdón, está hablando de cómo Dios quiere que sea. Pero luego, desde el capítulo 35 al 40, nos dice que ellos hicieron exactamente como Dios dijo. O sea, dedica 2 secciones de capítulos a hablar de lo mismo. ¿Por qué? Si uno va leyendo Éxodo, tiene 40 capítulos. Éxodo tiene 40 capítulos. Del 1 al 18 se encargó de mostrarnos la historia de Moisés, cómo fueron rescatados y eso. Ni siquiera la mitad del libro. Luego habló un poquito de las leyes y dio unas ciertas orientaciones. Pero luego dedica 15 capítulos a hablar del tabernáculo. Es bastante texto. Para Dios es importante este elemento del tabernáculo y eso es lo que quiero que veamos un poco en esta mañana. Dios quiere que se construya una vivienda hecha a base de telas y unas columnas en el tabernáculo. El tabernáculo sería el medio para traer la bendición de Dios, que como decía nuestro hermano Alberto ahorita, es la presencia de Dios. Hermanos, no nos imaginemos
que la bendición es otra cosa vana, sino la presencia de Dios. El pueblo de Dios es bendito porque tiene la presencia de Dios. Y nosotros como iglesia ya hemos sido bendecidos porque la presencia de Dios está con nosotros aquí. Amén. Y es real. Es totalmente real. No la menospreciemos. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8 dice así: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Hay un interés de Dios de habitar en medio de su pueblo. ¿Alguien más hace favor de buscar Éxodo 29, 45? Adelante. Éxodo 29, 45. Si que lo encuentre, lo puede leer. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Muy bien. Entonces la idea del tabernáculo es que Dios va a habitar con su pueblo. Dios va a habitar con su pueblo. Es lo más importante. Por eso es que cuando hay un rechazo a la presencia de Dios, ya se convierte en un pecado realmente grave. Y eso lo vemos entre las dos secciones que le mencionaba. Del 29 al 30, Dios da la instrucción. Del 35 al 40, vemos al pueblo cumpliendo o obedeciendo ese mandato. Pero ¿qué encontramos en los capítulos intermedios? Del 31, 32, 33 y 34. Encontramos la idolatría del pueblo. La idolatría del pueblo. El capítulo 32 es bastante triste en ese sentido, porque el pueblo abandona la adoración a Dios. Mire lo que dice los versículos aquí, 32 del 1 en adelante. Al ver los israelitas que Moisés trataba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Y entonces, miren lo que dice el versículo 5. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Aarón pretendía hacer o instaurar un becerro, pero él pensaba adorar a Dios, al Dios que lo sacó de Egipto. Pero no de la manera como Dios ha decidido mostrar su presencia. Así que esto es algo realmente importante. ¿Qué pasa? Bueno, contando un poco la historia, Dios le dice a Moisés: desciende que el pueblo se ha rebeldizado, están adorando a otra cosa, un objeto material. Y Dios decide que su presencia debe salir del campamento. Hasta ese momento podemos decir que había como una especie de tienda de reunión. Aparte del tabernáculo había como una tienda que representaba eso, pero no de una forma especial como el tabernáculo. Y lo que hacen es sacarlo. Éxodo capítulo 33. En Éxodo 33, miren lo que dice, versículos 7 a 12. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie en la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. ¿Qué nos muestra esto? La idea de la presencia de Dios en el tabernáculo era estar en medio de todas las tribus. Todas. Aquí debería estar la presencia de Dios en el centro de gobierno de todo el campamento. Pero ¿qué pasa luego de la idolatría? Sale afuera. Porque Dios no puede habitar con los pecadores. Tiene que ser necesario algo para que Dios pueda habitar en medio de un pueblo pecador.
¿Moisés estuvo conforme con ello? No. El capítulo 33 muestra que Moisés tenía un entendimiento de lo importante que era la presencia de Dios. Y Dios le dio la alternativa: bueno, yo no iré en medio de ustedes, estaré como apartadito, porque si estoy con ustedes los termino fulminando. Ese era el problema de la presencia de Dios, que es una presencia santa. Y para eso era la construcción del tabernáculo. Por el pueblo despreció la presencia de Dios. Y Dios lo que se hace es apartarse. Sin embargo, Moisés, miren lo que dice en el capítulo 33, versículos 14 y 15. Bueno, Dios le responde a Moisés: yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? ¿Qué distinguía al pueblo de Dios entonces? La presencia de Dios. La presencia de Dios era el todo del pueblo. Si no estaba la presencia de Dios, podían ser como cualquier otra nación. Hermanos, eso traza una enorme diferencia entre el creyente y el incrédulo. No es que nosotros somos personas en el mundo, pero con una cerecita añadida, y es que Dios está en nosotros. No, es que Dios es lo que nos hace totalmente diferentes. Totalmente diferente. El mundo no puede contar con ello. Éxodo capítulo 40, versículo 38. Cuando el tabernáculo es terminado de construir, mire lo que dice: durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo, en todas sus jornadas. En otras palabras, hermanos, a partir de allí, 40 años viviendo, observando en el medio del campamento, porque entonces cuando el tabernáculo se construye, se retorna este esquema del centro. 40 años disfrutando de una nube que cubría todo esto durante el día y un fuego que cubría todo esto durante la noche. Esa nube, ese fuego, mostrando en el tabernáculo, era lo que garantizaba la presencia de Dios. Es la mayor bendición que ninguna otra nación puede gozar. Y miren los efectos que traía esa presencia. Números, voy a dar varios versículos que me colaboren. Números 10:35, ¿quién lo busca? Para saber. Hermano Alberto. Deuteronomio 4:37. Jeremías. Salmo 140:13. Allá no hay. Muy bien, empecemos con eso. Números 10:35. Hermano Alberto. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Muy bien. O sea que, ¿qué hacía que los enemigos de alrededor salieran espantados? La presencia de Dios. O sea, en toda la jornada del pueblo, hasta llegar a Sinaí, a Canaán, el Señor era quien estaba haciendo que los enemigos huyeran. Esa era la declaración de Moisés. Los enemigos tienen que huir. Deuteronomio 4:37. Jeremías. El Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos. Por eso te sacó de Egipto con su presencia y gran poder. Muy bien. ¿Cuál fue la causa de que el pueblo de Israel lograra salir de Egipto mismo? La presencia de Dios mismo. La presencia de Dios con ellos. Y quizás ellos ni lo sabían. Lo más es que lo tuviesen tan en mente. Pero era real. Totalmente real. Era el poder de Dios en su presencia libertándolos y haciendo que todo el trayecto no fuesen atacados. Pónganse a pensar en lo siguiente. En esas regiones tan hostiles, de tanta lucha por el territorio, y un pueblo nómada sale y se sabe que va a llegar a Canaán, luego de haber visto de lo que sucedió con los egipcios, había mucha expectativa de lo que estos pueblos podrían hacer. No, si a Egipto, la gran nación, miren cómo los despojaron, ¿qué será de nosotros? Y podría estar cierta preparación militar de los otros pueblos.
Pero realmente es algo que el pueblo de Israel no era experto en la milicia. No era que era un pueblo armado y de guerra. Habían sido esclavos durante 400 años. ¿Qué preparación pueden tener en ello? Pero Dios dice que era su presencia la que garantizaba que pudieran tener victorias. Algo más acerca de su presencia. Salmo 140, versículo 13. Yuri. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. Muy bien. Ahora Dios está pidiendo integridad para morar en su presencia. Hermanos, aquí se conecta lo que es la bendición de Dios con su gobierno. Porque cuando venimos a Levítico, encontramos un problema, un gravísimo problema. La presencia de Dios es la bendición más grande que las personas pueden tener. Pero ya bien dije ahorita que Dios no puede habitar con un pueblo impuro, un pueblo pecador. ¿Qué hace el Señor entonces? Les da unas leyes específicas acerca de la santidad del pueblo. Y para eso fue escrito el libro de Levítico. Si usted empieza a vivir en el día de hoy el libro de Levítico, hacerse la tarea como para experimentar un poco esto, dile que la Escritura dice, su entendimiento de la santidad de Dios va a crecer enormemente. Porque se va a dar cuenta que Dios quería que ellos fueran totalmente apartados y diferentes para que su presencia habitara. Ahora entendemos por qué tanto carnero muerto, tanta oveja, tanto sacrificio. Y es que Dios quería que el pueblo fuese consciente de la necesidad de que la muerte que ellos merecían fuese sustituida por la sangre de estos animales. Dios no puede habitar en un pueblo pecador. Tiene que haber una solución para eso, un sustituto. Y para eso eran todos esos sacrificios, todos, hermanos. Que el pueblo fuera consciente que la bendición de su presencia no era por nada bueno en ellos. Nada bueno en ellos. Y eso mismo es lo que sucede con la iglesia de hoy. ¿Por qué la presencia de Dios está en los creyentes? Por la sangre de Cristo. Por eso podemos gozar la presencia, porque usted no se ha puesto a pensar cuando peca. Porque los creyentes no tenemos la cultura del pecado. Nosotros tenemos una nueva naturaleza y no pecamos. Pero cuando el creyente peca, entonces dice, Señor, ¿por qué estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué me escogiste? ¿Por qué me salvaste si yo a veces actúo de una manera tan pecaminosa? Y tienes que recordar que es que tú eres presentado delante de Dios es por Cristo. Solo por Cristo, no por nada bueno en ti. Eso tiene que entender el pueblo de Israel. Eso tiene que entenderlo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. Sí. 7, 8. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Aquí recordamos las palabras clave del pacto y del mediador. Entonces, ¿cómo vemos la bendición de Dios? En su presencia. Y de alguna manera también podemos decir que su ley era parte de la bendición. La presencia de Dios los condujo durante toda su travesía hasta la tierra prometida. Y Moisés cantó al final de sus días en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29 acerca de esto. Sonríe a la vida, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Sus espaldas te servirán de tapete. Dice en la versión internacional. Tus enemigos serán derrotados. Y ya el pueblo en el libro de Números había ido a explorar la tierra y se había encontrado que era una tierra llena de gigantes. Así que no iba a ser fácil. Sin embargo, Moisés está declarando que ellos iban a vencer y ya habían vencido porque el poder de Dios era el que iba con ellos. Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Así pues, el tabernáculo de reunión enfatiza que Dios mora con su pueblo y tiene comunión con su pueblo, una relación, así como hoy con su iglesia. Muy bien, esa es la bendición. Nos falta el cuarto elemento entonces, el lugar. Hemos visto el pueblo, el gobierno y la ley. Falta algo más del gobierno que eso lo veremos el próximo domingo. Vemos ya la bendición de su presencia. Y ahora vamos a ver el lugar.
La promesa de la tierra, el lugar de Dios. Vamos a borrar aquí. El lugar de Dios. Dios había prometido a Abraham, ¿qué cosa? Aparte de todo lo que hemos estudiado ya. Una tierra. Una tierra. Y bueno, ya Moisés no iba a introducir al pueblo. Eso lo leemos estudiando al final del Deuteronomio. Pero Dios levanta y escoge a otra persona, a Josué. Así que pasamos un poco al libro de Josué. Dios va a otorgarles la tierra que había prometido a Abraham en Génesis capítulo 13, versículo 15. Josué es un cumplimiento parcial, oíganse bien hermanos, un cumplimiento parcial de lo que se muestra desde el Edén. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así, Génesis 2, del 1 al 4. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. ¿Qué planta Dios luego de crear todo y terminar la obra de la creación? Un huerto. ¿Cómo lo llamó? El huerto de Edén. Edén era el inicio donde empezaba a cultivarse, y de tal manera el propósito, ya lo hemos estudiado con el pastor, era que Edén se extendiera por toda la tierra. Canaán era, por así decirlo, como ese inicio también donde la tierra prometida debía extenderse, y los israelitas debían cumplir con eso. Allí el pueblo de Israel tendría que reposar, pero sabemos por el resto de la escritura que era un reposo parcial. Alguien diría que la tierra prometida de Canaán es como cuando venían los conquistadores, con Cristóbal Colón y todos estos hombres, y llegaban a estas tierras y llegaron a la playa. Y la playa sería el primer lugar que conquistarían y luego se extenderían a todo el continente. Canaán sería como la playa donde se llega y como que de allí comenzaba el reino a extenderse. Ese era el sentido. Dios prometió a Abraham incluso que sería el heredero de toda la tierra. Romanos capítulo 4 versículo 3 nos muestra esta verdad. Romanos 4, 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó como justicia. La fe que tendría Abraham sería en la promesa que se le había dado en Génesis de recibir todas las cosas. Hermanos, ¿cuál es el centro del plan de Dios? ¿Será solamente la mera salvación de los hombres? No, hemos estudiado que el centro del plan de Dios es establecer su reino, y allí se incluye la salvación de los hombres, porque Dios va a salvar a un pueblo. Así que el hecho de que Dios nos salve hoy es parte de su gran plan de establecer su reino. Su reino. Y si tenemos eso en cuenta, entenderemos un poco más el relato de Josué. ¿En qué sentido lo digo? Porque Dios les había dicho que esa tierra iba a ser heredada, pero que tienen que conquistarla y exterminar a todas las personas que allí habitan. Matar hombres, mujeres, ancianos, niños, bebés. No podía quedar ni uno. Y uno cuando ve estas historias en la Biblia, uno llega a pensar, pero que Dios pareciera como sangriento, como un Dios indolente. Y eso no lo podemos entender porque tenemos una mentalidad humanista, democrática, donde todos votamos, y de libertad. ¿Por qué será que Dios mata a tantas personas? Veamos que cuando llega con Josué, la primera batalla que se enfrentan es a Jericó. ¿Y cuál fue la orden de Dios en la batalla de Jericó? Terminar todo. Destruir Todo. Y dice, ¿pero por qué? Es porque Dios está extendiendo su reino. Y no pensemos que esas personas eran inocentes. De hecho, en la Biblia enseña
que es que el colmo de la maldad del amorreo aún no había llegado a su fin cuando el pueblo estaba en Egipto. Pero ahora Dios trae juicio a estas naciones por su pecado. Y el juicio de Dios se viene a mostrar cuando su reino llega. El conflicto que se muestra en la Biblia, en todas las escrituras, es un conflicto en dos niveles. Un conflicto, vamos a anotarlo aquí, un conflicto físico y espiritual. Físico y espiritual. A nivel físico vemos a la humanidad, o en este caso vemos al pueblo de Israel entrando a la tierra prometida y luchando guerras para conquistarlo. Pero a nivel espiritual encontramos a Dios con los ángeles y los demonios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento no vemos mucha guerra en este sentido. Y es que en el Antiguo Testamento parece que las batallas espirituales y físicas eran prácticamente simultáneas. En otras palabras, cuando un pueblo como el de Israel, cuyo Dios es Jehová, conquistaba a una de estas naciones y las arrasaba, era como si el Dios Jehová estaba destruyendo los falsos ídolos y los demonios que estaban allí. Ese era el sentido. Era un juicio también espiritual contra aquellas potestades. Era Dios atacando. Entonces esas batallas eran como que similares en tiempo. En algunas ocasiones la batalla espiritual era como un adelanto. ¿Cómo sabemos eso? Veamos algunos textos del Antiguo Testamento que muestran este tipo de guerras. Por ejemplo, Daniel capítulo 11. En Daniel capítulo 11 muestra una batalla espiritual intensa. ¿Y qué está haciendo Daniel? Daniel estaba orando anteriormente, era como que los capítulos anteriores. Daniel oraba y luego se veía una batalla espiritual. Todo Daniel 11 registra esa batalla. Incluso veamos desde el capítulo 9, dice, versículo 1: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Me puse a orar y dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración. Entonces, miren lo que dice después, el versículo 20. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios, le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente declaración. Vamos a seguir con el capítulo 10 ahora, versículo 12. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Y así sigue diciendo, versículo 20. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termines de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Quizás uno diría, bueno, la interpretación básica de este texto es un poco oscura. Sin embargo, lo que quiero traer a colación acá es el hecho de la verdad sencilla que podemos sacar de esa escritura. ¿Y cuál es? Que hay una guerra espiritual. Y que esa guerra espiritual muchas veces antecedía a la guerra física. Como el caso de Eliseo y los sirios, en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 15 al 17. En ese texto de 2 de Reyes capítulo 6, versículos 15 al 17 dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir,
vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Eliseo estaba totalmente sitiado por los sirios. Y exclamó el criado: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le respondió Eliseo? No tengas miedo, que los que están con nosotros son más que ellos. Y no se estaba refiriendo a las fuerzas físicas, porque miren lo que dice el versículo 17. Segunda de Reyes 17. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi, su criado, los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué veía físicamente el criado de Eliseo? El ejército enemigo sirio rodeándolo. Pero ¿qué era lo que realmente estaba sucediendo a nivel espiritual? Había un mayor ejército alrededor de ellos para ayudarles en la victoria. Y vemos que esa victoria se efectuó realmente. Y la victoria fue de esos ángeles, no fue del ejército físico. En el capítulo 7, versículos 6 y 7 nos muestra este evento. En 2 de Reyes 7, versículos 6 y 7. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros y de combate y de caballería, como si fueran un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Eso es bien interesante, porque este tipo de guerras uno pensaría que puede ser por una batalla física, pero no, es la batalla de Dios. Otro evento más es el de 1 Samuel capítulo 5. Es la batalla con los filisteos. Los filisteos sabemos que siempre fue un pueblo como enemigo de los israelitas. Pero los filisteos en alguna ocasión, cuando el pueblo estaba en decadencia, lograron capturar el arca de Dios, la presencia de Dios aparentemente capturada. Y se la llevaron a su pueblo y lo metieron al templo de su dios, el dios Dagón. ¿Qué pasó al día siguiente? Aparece la estatua de Dagón, que supuestamente había logrado dominar al pueblo de Israel, postrada ante el arca. ¿Cómo fue eso? Algo sobrenatural, porque era un objeto físico, o sea, podría ser de un material, bronce, oro. Y de alguna manera Dios hizo que esa estatua apareciera al día siguiente inclinada delante del arca. Los filisteos vuelven a poner ese ídolo en su lugar y al día siguiente aparece mocho de pies y de manos. La victoria era espiritual y luego vemos que los filisteos perdieron constantemente en derrotas con el pueblo de Israel. Y ahora, en la historia de Josué. Cuando Josué va a atacar a Jericó y están como en ese plan de guerra y consultando al Señor, vemos que alguien se le aparece en Josué capítulo 5. Un personaje bien particular en esta historia. Josué capítulo 5. Versículos 13 al 15. Cierto día Josué acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? ¿Quién iba realmente a derrotar a Jericó y a toda la tierra de Canaán? Era el ejército de Dios con general, Cristo mismo, Amén. a su mando. ¿Ven? Así que la realidad que podemos observar en este mundo, o podemos entender que en el Antiguo Testamento era más notorio, esa combinación de físico y espiritual. Notamos que es Dios mismo venciendo. Dios garantizaría la victoria porque el libro de Josué nos muestra el cumplimiento de la promesa. Y de hecho, Dios cumplió todo lo prometido. En Josué capítulo 21, al final de este libro, nos muestra que todo el libro de Josué es como Dios les estaba dando al pueblo la tierra
de la promesa. Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una de ellas se cumplió al pie de la letra. Hermanos, este conflicto que en el tiempo del Antiguo Testamento se notaba como una combinación de lo físico y lo espiritual, en nuestros días se observa y se ha ganado de una forma espiritual, y ese fue el mensaje de Cristo. Porque cuando Jesús vino, ¿qué hizo Jesús? Derrotó al enemigo, lo ató, dice la Escritura, y el Evangelio está expandiéndose y el reino de Dios con él. Amén. Tal como aparece en Apocalipsis capítulo 20. Dios ha atado en cierto sentido a Satanás de tal manera que el Evangelio puede expandirse. Y luego que dice al final en el capítulo de Apocalipsis 20, vamos a ir allá a ese texto. En Apocalipsis capítulo 20. Muy bien. Dice en el versículo 7 en adelante: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como la arena del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche. Apocalipsis 20, desde el 11 en adelante, desde el 7 en adelante. Hermanos, la victoria de Cristo. Amén. Y la victoria de Cristo a favor nuestro ya inició en la cruz. En la cruz, Cristo venció al pecado y a la muerte. Cristo derrotó al enemigo. Así que la tierra que veíamos en Canaán era simplemente una sombra o como un adelanto del lugar que Dios tiene preparado para su pueblo. ¿Cómo sabemos eso? Canaán no es el todo. No esperamos nuevamente ahora que Israel regrese a Canaán y que nosotros también reinaremos en Canaán. ¿Qué esperamos nosotros? Que el reino de Dios sea mostrado notorio en toda la tierra. ¿Cómo sabemos que ese cumplimiento de Josué no fue perfecto en un sentido espiritual? Porque miren cómo termina este libro. Termina con una exhortación en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículos 31 al 33. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. O sea que durante la vida de Josué, estos elementos se cumplieron de una buena manera. Ahí estaba el pueblo de Dios, estaba la presencia de Dios, estaba el lugar, la tierra conquistada, y estaban siguiendo las leyes durante el tiempo de Josué. ¿Y qué más dice? Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderato con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquén, en un terreno que Jacob había comprado. Sigue diciendo. Finalmente, versículo 33, Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibeá, propiedad de su hijo Finés, en la región montañosa de Efraín. Así termina el libro. ¿Cómo termina el libro? Mostrando que todos esos hombres, líderes, que vivieron bajo el pacto, obedeciendo la ley, murieron. Y queda bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Bien, en la próxima lección, que será el próximo domingo, veremos el periodo de los jueces y un poco del periodo del reinado de Israel. Porque aunque estaban todos estos elementos, Josué muere, los ancianos mueren,
Y parece que la continuidad de la fe del pueblo fue totalmente abrupta. Hubo un decaimiento espiritual. Y mostró que el gobierno de Dios ahora tendría que venir en manos de un rey. Y esa es la expectativa que los dejo para el próximo domingo. Tenemos leyes, tenemos un lugar, tenemos la presencia de Dios y tenemos un pueblo rescatado. Pero el pueblo constantemente va a fallar y va a mostrarnos una necesidad. Y es que ahora se vea a Dios como el rey y que el pueblo pueda verlo de esa manera. Hermanos, ¿qué aplicaciones quiero dejar? Bueno, 1. No menosprecies la presencia de Dios en tu vida, que es real, que es una bendición. En ti mora el Espíritu Santo. No lo menosprecies. Extendamos el reino de Dios en la tierra compartiendo las buenas nuevas. Esa es nuestra batalla ahora contra las fuerzas del enemigo. Es llevar el evangelio donde no ha sido predicado. E inclusive predicar constantemente de ese evangelio a todos los perdidos. No te quedes callado. Esa es nuestra guerra. Efesios capítulo 6 dice que nuestras armas de guerra es la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Es la oración constante. Es el escudo de la fe. Es el casco de la salvación. Son armas espirituales porque nuestra guerra ahora es espiritual. Y dejaremos que el Dios de la victoria sea quien tenga esa primacía en la victoria. Nosotros cumplimos nuestro trabajo, anunciar el evangelio. Y Dios dará la victoria en todo ello. Es su palabra. Y si aquí hay algún amigo que aún no ha experimentado el ser pueblo de Dios y disfrutar de la presencia de Dios en su vida, hoy te digo, tienes que arrepentirte de vivir lejos del Señor. De vivir en la idolatría como el pueblo de Israel cayó en idolatría. De hacer tus propios dioses a tu imagen. O de pensar que Dios es como tú crees que es y no como la Biblia dice que es. Y ven a Cristo. Ven a Cristo. Arrepiéntete y con fe ven a Él. Y harás parte de su pueblo. Disfrutarás de su bendición, la bendición de su presencia. Y también de estar reunidos con los santos. La vida eterna. La salvación eterna. Oremos. Amado Señor, soberano eres tú, Rey de gloria y majestad. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, hoy quedamos expectantes. Ya sabemos que tu bendición es que la presencia tuya, de tu Espíritu Santo, ahora habita en nosotros. Pero Señor, ahora quedamos con más deseos de aprender más porque sabemos que no somos conscientes de esta realidad todo momento. Pecamos y fallamos. Y pareciera como si esa presencia real fuese dejada a un lado por nuestra pecaminosidad. Pero Señor, que crezcamos en un anhelo ferviente por vivir bajo tu ley, por vivir en santidad, apreciando, valorando en gran manera el ser hechos redimidos, el ser hechos santos, para vivir en tu reino como tú deseas. Oh mi Dios, gracias por habernos sacado de la esclavitud del pecado. Gracias por habernos libertado en Cristo, tu Hijo. Y porque ahora podemos vivir en tu bendición, en tu santo reino. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no lleva su mano a cosas vanas, ni jura con engaño. Señor, que nosotros podamos cada día más fortalecernos y santificarnos con el poder de tu Espíritu Santo para honrarte y vivir como ese pueblo que ya disfruta de todas estas cosas, de tu bendición y de tu presencia real. Y Dios, ruego porque mis hermanos cada día en su diario vivir, en su cotidianidad, en la relación con sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo o de estudios, puedan mostrar que la guerra del creyente es espiritual al llevar el mensaje del Evangelio. Puedan ver y glorificar al Señor en nuestra vida diaria y no solamente con otras palabras. Que el pueblo de Israel, así como ellos debían ser luz para el resto de naciones, nosotros seamos luz ante este mundo perdido y caído. En tus manos encomiendo la vida de esta iglesia, en el nombre de Cristo.
Amén. Comentarios, hermanos, inquietudes.